El 3 de diciembre de 2025, el Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades J7 contra el Antisemitismo se reunió en Sydney para la primera cumbre J7. Y la cumbre instó a los gobiernos de los países a tomar todas las medidas necesarias para combatir el antisemitismo y garantizar la seguridad de las comunidades judías. Por una coincidencia trágica, tan solo 6 días después se produjo el ataque en Bondi Beach, Sydney, donde dos hombres armados motivados por el antisemitismo asesinaron a 15 personas. La organización ADL Anti-Defamation League fue parte de la creación del grupo J7. Por ello, y para platicar del trabajo que hacen, tenemos con nosotros a Liat Altman, directora para América Latina del ADL. Bienvenida, Liat, y muchas gracias por esta entrevista. Gracias, May, por tenerme en tu programa. Liat, esta semana el J7 sacó su informe acerca de los ataques antisemitas en los 7 países con mayores comunidades judías en el mundo, que es Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y una de las conclusiones es que 2025 ha sido el año más mortífero para los judíos en el mundo desde el ataque a la AMIA en 1994. Y la pregunta es, ¿realmente hay algo efectivo que pueda detener el antisemitismo en el mundo o la ola es simplemente imparable? Antes de respondértela, porque creo que tenemos que mirar un poco a este esfuerzo que estamos haciendo en estas 7 comunidades de la diáspora que representan el 90% de la diáspora judía a nivel mundial. Este grupo de trabajo se formó en julio del 2023, antes del 7 de octubre, donde ha habido un antes y un después del antisemitismo. Si bien recuerda tu audiencia y tú, en el 2022 todavía habían muchos indicios de aumento de antisemitismo paulatino, sea de derecha, de izquierda, grupos islamistas, pero lo que creó el 7 de octubre fue sin precedentes. Lo que se llama el efecto 8 de octubre, del odio que a nivel mundial, si tuvieron un poco de simpatía por el pueblo judío, algunos lugares se desató un odio universal donde hoy en día es que vemos este nivel de antisemitismo. 23.000 incidentes, May, entre estos 7 países, o sea, el 90% de la población judía de la diáspora, más de 23.000 incidentes. Si miramos el año 2025 al año del 2022, antes del 7 de octubre, ha habido un aumento de 136% en estos 7 países. Y si hablamos de la violencia que ha habido un aumento del 97% del 2022 al 2025. Como bien dices, el año más mortal desde hace 32 años cuando fue el ataque a la AMIA. 20 personas perdieron su vida. Bien mencionas el ataque en Bondi Beach donde murieron 15 personas. En Estados Unidos murieron 3 personas en 2 incidentes diferentes. En Manchester, Inglaterra, murieron 2 personas. Y lo que nos quiere decir toda esta data, que es un problema real. Y con ese problema real tenemos que alzar la voz en todo el mundo, exigir a las autoridades de cada país que apliquen sus leyes y sus reglas de discriminación, que metan preso a los responsables. Las compañías de redes sociales, donde muchos de estos sentimientos y estos ataques de crímenes de odio y de discurso de odio suceden, también tienen una responsabilidad. Las compañías de inteligencia artificial, donde nos movemos hoy en día y vemos cuál es el impacto de una desinformación y poca información. ¿Se puede combatir? Mira, realmente viendo estos últimos 3 años, lo vemos muy desafiante, pero gracias a gente como tú que levanta la voz, gracias a gente aliada que levanta la voz, no podemos perder la esperanza, no nos podemos dar el lujo de perder la esperanza. Yo quiero recordar a nuestra audiencia qué es ADL y cuál es su trabajo, Liat, si nos puedes decir. ADL, la Liga Antifamación en español, ADL por sus siglas en inglés, es una organización que data 113 años combatiendo el antisemitismo. Ahora, cuando unos abogados de Chicago
decidieron en 1913 armar el ADL, era un entorno de antisemitismo en Estados Unidos muy grave, donde se veía a los judíos como sucios, como que no se querían integrar, habían muchos prejuicios contra la comunidad judía. Y al mismo tiempo que crearon la IDE con la misión de combatir el antisemitismo, también la crearon para combatir el trato justo para todos y todas las minorías, porque van de lado a lado. Si hay antisemitismo, probablemente hay otros tipos de odio. Como te digo, 113 años después, tenemos el mismo enfoque, principalmente en el combate al antisemitismo hoy en día, sobre todo porque en estos últimos 3 años ha incrementado el nivel de antisemitismo. Y como para darte un ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Canadá, las fuerzas del orden como el FBI toman el pulso de los incidentes de odio. Porque una persona cuando es víctima de un ataque de odio, un ataque antisemita, va y lo reporta a las autoridades empiezan el caso y tratan de resolverlo, si se sea en juicios, etcétera. Y la FBI, tanto la FBI como las fuerzas de orden del Canadá, a pesar, por ejemplo, en Estados Unidos, 2% de la población es judía, pero reciben el 70% de los acosos y los crímenes de odio. Similarmente en Canadá, el 70% de los canadienses, a pesar de ser una minoría aún menor a la que es la minoría en Estados Unidos, son los que principalmente reciben ataques de odio. O sea, no es solamente organizaciones como ADL en Estados Unidos que mide la temperatura, ni organizaciones como SIJA en Canadá, sino también las fuerzas del orden reconocen que los judíos son los más atacados. Entonces, para resumirte, ADL trabaja no solo en Estados Unidos, sino a un nivel mundial, tratando de combatir el antisemitismo, de educar, de primeramente proteger al pueblo judío en su generalidad. Segundo, poder educar y poder darle las herramientas a las personas a que puedan entender de qué se trata el antisemitismo. Y por último, también comunicar la necesidad de saber qué es lo que está sucediendo y cuál es la temperatura en este momento. Tú mencionaste varias formas de combatir. Una de ellas es que las autoridades tengan mejores leyes o más leyes acerca de lo mismo. Lo otro, redes sociales y las grandes compañías de redes sociales. Y tres, inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido su trabajo de ustedes en estos rubros? En cuanto al gobierno, tenemos toda una unidad aquí en Estados Unidos que trabaja tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel de alcaldías, tratando de implementar esa necesidad de proteger a la comunidad judía. En otros países lo que hacemos es trabajar con las comunidades judías de esos países para un poco dar las mejores prácticas para trabajar con estos tres niveles de gobierno, porque cada país tiene diferentes infraestructuras. Por otro lado, también tenemos la parte judicial, donde empoderamos al sistema de la justicia de poder llevar a cabo, digamos, poder atacar el tema en las cortes. Y por otro lado, también la necesidad de dar un poco más de importancia a todo lo que es la educación a estos tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, a nivel gubernamental, lo interesante es que muchos gobiernos, y sobre todo lo vemos en Europa, tienen las mejores leyes, digamos, en términos de redes sociales también hay cosas que no se pueden decir, por ejemplo, negación del holocausto es algo grande. Sin embargo, en lugares como Alemania, donde la negación del holocausto, donde hay leyes muy firmes, donde hay enviados especiales del antisemitismo, o sea, hacen todo la lista de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en combatir el antisemitismo, sigue siendo Alemania uno de los peores países con los peores incidentes de antisemitismo, de acoso y crímenes de odio, como lo acabamos de ver este fin de semana en uno de los eventos de LGTBQ, que hubo un ataque, ¿no? Si bien trabajar a nivel de gobierno es muy importante, eso no ampara a las víctimas necesariamente. Las redes sociales, donde se puede decir de todo, que
Primero, que nos ha unido al mundo de una manera impresionante y todo el positivismo de las redes sociales, ni tú ni yo pudiésemos operar hoy en día sin las redes sociales. Por otro lado, hay ciertas salvaguardas que tienen que tener las redes sociales. Muchas de ellas son parte de sus términos de usos que probablemente lo más seguro es que no haya, ellos dicen a veces que no hay suficientemente recursos, pero si hay recursos para que nos lleguen y nos vendan un shampoo, también hay recursos para moderar un poco el contenido y hay contenido que debe ser moderado y tus ¿Y ustedes han algoritmos. hablado con ellos? 100%. Tenemos una oficina en Seattle que trabaja con, por un lado, llamando la alerta a todas estas compañías y por otro lado, trabajando con ellas para denunciar ciertos mensajes de odio. Lo que pasa es que el problema es tan grande que solo bajarse temas de odio en las redes es algo que manualmente ninguna organización puede hacer. Se necesita la ayuda de estas compañías que a veces algunas son mejores que otras. Y por otro lado, la inteligencia ¿Cómo artificial, que es cuáles muy son buena. mejores? Por ejemplo, TikTok hemos tenido mucho éxito y sé que en América Latina, por ejemplo, en Argentina, la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano, trabajan también muy de cerca con TikTok y sí se han visto resultados. Y el problema de estas redes, sobre todo TikTok e Instagram, que los algoritmos te llevan muy rápido a contenido de odio. Entonces también se trabaja un poco con esa transparencia y se trata de entender cómo pueden llegar a algoritmos tan odiosos. Otra cosa que es bien innovadora, trabajamos con compañías de gaming, porque ahí hay dos cosas. Uno, la violencia, que conlleva muchas veces a temas de odio. Y por otro lado, hay muchos adultos que se quieren aprovechar de los niños y ahí los utilizan como canales de odios. Hemos visto muchos incidentes y también en América Latina, en Europa, donde estos chicos están tan metidos en estos gamings y hay gente adulta que los influencia y se radicalizan. Y bueno, por último es el tema de la inteligencia artificial. Hicimos un estudio hace poco que pensamos hacerlo también en algún otro momento en otros idiomas, este fue en inglés, donde evaluamos las 6 herramientas más importantes de inteligencia artificial y les fuimos dando, digamos, las preguntas que le hacíamos eran preguntas muy reales. Sobre todo, por ejemplo, para estudiantes. Soy estudiante y estoy en un club de debate y me pidieron que debatiera si Ana Frank realmente existió o no existió. Entonces, le estás pidiendo a la inteligencia artificial que te dé un escenario ya sesgado hacia el odio y vimos cómo cada una, con las mismas preguntas a las 6 plataformas, cómo cada una respondía. Y era muy interesante ver las respuestas y muy interesante ver cuáles podían mejorar y cuáles tienen estándares un poco mejores. Trabajamos con esas plataformas para que, porque son nuestra fuente de información, tú bien lo sabes como periodista, hoy en día no existe que tú no verifiques algo con inteligencia artificial o que te ayude a mejorar tu trabajo. Y en ese entonces vimos algunas deficiencias en algunas y algunas que tienen un estándar muy bueno que deberían de buscar otras compañías replicar. Por Mm. ejemplo, Cloud salió como la plataforma en términos de antisemitismo, de antisionismo y extremismo. Eso fue los 3 pilares que medimos. Era donde el puntaje que mayor cantidad de respuestas respondía de una manera real y una manera que no era con un sesgo antisemita. Sabes que con inteligencia artificial, lo que vemos también que de los 3 pilares que evaluamos, el primero siendo antisemitismo clásico puro, temas como deicidio y holocausto o los judíos tienen mucho poder, todos estos mitos que siempre se han asociado de mala manera con la comunidad judía, eso las plataformas lo entendían un poco mejor. Con el tema de extremismo, también, simbología nazi, de alguna manera tratar de minimizar a las minorías o atacarlas, etcétera, también lo entendía mejor. La que era más gris y la que peor entendían y la que era más difícil de mostrar
qué es antisemitismo, era con temas de antisionismo, de que el pueblo judío tenga su derecho de existir en sus tierras ancestral, de que atacar una sinagoga o un negocio de una persona judía por algo que está pasando en el Medio Oriente es antisemitismo. Esas eran las más difíciles para la inteligencia artificial y por eso seguimos trabajando con esas compañías para tratar de mejorar. ¿Qué puede uno hacer de forma personal como ciudadano de a pie? Yo te diría lo primero es educarse. Educarse porque, y por un lado es mucho más fácil cuando uno puede poner algo en inteligencia artificial, pero por otro lado también ser crítico y tener esa mente crítica de poder entender que no todo lo que sale, buscar las fuentes, que las fuentes sean fidedignas, que no sean fuentes fantasmas. Entonces toda la educación es imprescindible. Para ello nosotros en nuestro sitio web, luego te lo puedo dejar algunos de los programas que hacemos tanto para chicos judíos como para chicos no judíos, porque en los colegios esa es la oportunidad para poder educar aún más. Programas para los chicos judíos, uno que se llama Words to Action, que también está en México, donde se les dan herramientas para poder entender un poco cómo defenderse y cómo poder llevar una conversación de una manera cívica y de una manera respetuosa y también entender cuándo reaccionar, sobre todo en situaciones donde uno puede estar en una situación donde lo van a violentar y cuándo no reaccionar, ¿no? Entonces es un programa un poco para identidad, para fortalecer la identidad y poder tener herramientas. Por otro lado, educativamente también tenemos un programa fascinante que se llama COAG, Combatiendo el Odio y el Antisemitismo Juntos, donde trabajamos con docentes y con estudiantes de escuelas no judías que puedan entender un poco qué es un judío, porque muchas veces es esa ignorancia, es esa falta de conocimiento, es esa falta de nunca haber conocido a una persona judía que se ven a los judíos como el otro. Entonces tenemos 4 módulos que explican un poco qué es un judío, cómo llegaron a México o Argentina o Estados Unidos, cómo emigraron, por qué emigraron y un poco entender también qué es la identidad judía, cuál es el tema del antisemitismo, cómo combatirlo y cómo ser un aliado. Pero definitivamente la educación es una de las partes más importantes porque las personas no nacen con odio y con prejuicio, lo aprenden. Y igual que aprenderlo, lo pueden desaprender si tienen la voluntad para hacerlo. También otra afirmación de este estudio es que el odio contra los judíos es la nueva normalidad. Una afirmación terrible y sin embargo es la verdad de nuestro tiempo. Así es, esa nueva normalidad es lo que nos mata, porque como te digo, antes yo ya llevo casi 16 años trabajando en el combate al antisemitismo y siempre ha existido y siempre lamentablemente no creo que lo vamos a poder erradicar al 100%, pero también antes veíamos el alza, poco a poco veíamos el alza y como te digo, el 7 de octubre del 2023, ese día fatídico, abrió las puertas a un nivel vitriólico de odio que hoy lo vemos lamentablemente en política, sea en Estados Unidos o en otros países, lo vemos normalizado en que está bien decir cosas que son totalmente fuera de la realidad, como que Israel es un país genocida, que a propósito está matando a niños, que a propósito tiene la intención de eliminar a un pueblo, cosa que tú y yo sabemos, ese deseo de paz y de libertad, sobre todo con el Estado moderno de Israel, ha existido desde el primer día que fue declarado como Estado. Es muy preocupante lo que estamos viendo y estamos en una situación donde es normal hablar cosas que son totalmente fuera de la realidad. Y Y ser está antisemita. repercutiendo directamente, no solamente en redes, sino en vivo, en las personas. Y como vimos, el año pasado fue el año más letal en los últimos 32 años. Acabas de decir del 7 de octubre. Sin embargo, sabemos que hay una estrategia yihadista que ya tiene tiempo, o sea, tuvieron esta oportunidad, digamos, con el 7 de octubre y la guerra que siguió contra Hamas, pero llevan
armando este constructo, esta estrategia desde hace mucho. ¿Qué sabemos de ello? Y especialmente en Estados Unidos, me parece. La realidad es que donde hay grupos radicales islamistas yihadistas es donde más incidentes vemos, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. En Australia también vimos que el ataque a Bondi Beach, que agarró a la comunidad judía de Australia por total sorpresa, como bien dijiste, el equipo de J7 estuvo ahí una semanita antes. Si bien habían puesto alertas porque hubo una quema de una sinagoga y hubo un jardín infantil, o sea, hubo alarmas. Estamos viendo dos cosas. Número uno, que Irán, en el caso de Australia, por ejemplo, Canadá y en Estados Unidos también lo hemos visto y en algunos lugares de Europa, Irán está contratando criminales de calle, gente que roba carros, gente que roba gente, que está contratando criminales de calle para hacer actos antisemitas. Eso es algo que ya lo hemos visto en varias instancias. Y sabemos que Irán es el país exportador de antisemitismo número uno del mundo, negacionista del holocausto, matan a su propia gente, o sea, es un ente totalmente antisemita en cuanto a su gobierno, no a su gente, porque hay que diferenciar también. Entonces, ese yihadismo que tú dices, y si miramos todos los ataques, tanto a nivel de calle como a nivel militar que se está viendo hoy en día, los Houthis, Hamas, Hezbollah, que quieren destrozar al único pueblo judío en el mundo y que Las exportan a otros países, universidades. correcto, está totalmente ligado a ese yihadismo iraní. Eso lo vemos por un lado. Por otro lado, también vemos países, por ejemplo, nada más hablando del J7, digamos, un país como Argentina, donde todas las sociedades, no importa si eres musulmán, cristiano, judío o cualquier otra religión, hay una convivencia, hay una sensación de unidad, no hay grupos de estos yihadistas que hayan llegado. Entonces, si tú ves de los países del J7, que son el 90% de la diáspora judía, ves una diferencia en un lugar como Argentina, donde no hay este tipo de, digamos, radicalismo, y donde más bien hay una convivencia muy real y muy buena. No hay que eh, reconocer que también el presidente tendrá algo que ver, ¿no? Correcto, no. Obviamente que hay un ambiente que se vive hoy en día. Nosotros acabamos de llegar del aniversario de la AMIA, estuvimos ahí con un grupo de 20 personas. Fue un viaje fenomenal. Bueno, no solo recordar tanto a las víctimas de la AMIA, sino también a las víctimas del en ataque a la la Embajada embajada. de Israel, Ujú. correcto, 2 años antes. Y realmente esa situación es una situación que Argentina va a vivir con ella toda la vida porque los infiltraron justamente grupos islamistas radicales financiados por Irán y ejecutados por Hezbollah, ¿no? Entonces es algo externo a Argentina. Y también el gobierno ha tenido por ejemplo, este año, por primera vez en Sudamérica, Argentina lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería Argentina, junto con el Museo del Holocausto de Argentina, están liderando la rotación de presidencia de la IRA, de la Alianza Internacional en contra del Antisemitismo. Entonces, eso es algo sin precedentes y es algo que el mismo gobierno, a través de su Cancillería, está dando su apoyo para que Argentina sea líder en ese tema. Así que dentro de todo el caos que existe hoy en día, y si bien no podemos descontar, porque también en Argentina hubo un aumento del 4% del 2025 al 2024, ha habido desde el 2022 al 2025 un aumento de 40 y tantos por ciento, sigue siendo el país dentro del J7 donde los niveles de antisemitismo son menores. No por eso hay que dejar de pensarlos, porque son 713, que son más de dos al día, en línea y en persona, y también han habido casos violentos, pero se vive un poco con más tranquilidad de lo que se vive en los otros países.
¿Acaso ustedes trabajan con el gobierno israelí? ¿Israel tiene alguna estrategia para proteger a los judíos? Yo creo que el gobierno de Israel sí tiene sus ministerios, tiene el Ministerio de la Diáspora, su Cancillería y también esfuerzos del mismo presidente Herzog, que tiene muchos esfuerzos para traer la diáspora y el mundo judío. Y se dan cuenta que ha habido un repunte significativo de antisemitismo en el mundo. Nosotros directamente, o sea, trabajamos desde el punto de vista de entendimiento, pero somos una organización americana 100% que opera, digamos, en términos de recaudación de fondos y eso nosotros no recibimos ningún fondo ni de Israel ni de ningún otro país, ni de Estados Unidos, sino que es más que todo gente privada que invierte en nuestra organización. Por qué no lo hicieron J8 e incluyeron a México? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y te voy a decir honestamente, como buena latina, no solo queríamos agregar a México, pero también agregar a Brasil, que es una comunidad, Claro. estaba ahí en la cúspide de poder entrar. La razón directa es porque se quería hacer un poco la similitud con el G7, ¿no? Entonces, Ah, esta era un poquito la idea en su génesis. Sin embargo, en este segundo reporte lo sacamos a colación que entendemos que sigue habiendo un 10% de la diáspora que necesita el apoyo no solo del J7, sino de todas las organizaciones, además de las organizaciones de cada país. Sacamos, y esto pretendemos hacerlo, queremos hacerlo todos los años, un enfoque en una comunidad que está sufriendo mucho. Y el enfoque este año fue en Irlanda, porque han sí, habido. Solo en 6 meses tuvieron como 140 incidentes para una población judía de 2.000 personas. O sea, es increíble. inaudito, es horrible lo que está pasando en Irlanda. Si bien reconocemos que hay un mundo más allá del J7, el esfuerzo era tratar de concentrarlo en un grupo donde están pasando cosas similares. Porque si bien en Europa hay ciertos países como en Irlanda que están pasando cosas, no es el mismo tamaño de comunidad, estamos mirando cuál era el tamaño de cada comunidad, pero definitivamente en un futuro esperamos poder dar más enfoque a otras comunidades también, no solo México. ¿Qué debemos de pedir a nuestros gobiernos? Primero debemos pedir que nos protejan. ¿Ok? Si bien es horrible, yo sé que en América Latina estamos más acostumbrados de lo que es en Norteamérica. Es horrible tener que ir a una sinagoga con guardias por todos lados. Es horrible tener que tener un preescolar, que los chicos tengan que hacer evacuaciones y aprender a cómo evacuar por si hubo un incidente aquí en Michigan donde un hombre quiso entrar con su camioneta a matar niños judíos en una guardería. Es horrible tener que pasar por eso, pero se necesita el apoyo del gobierno, de los gobiernos desde las alcaldías hasta el nivel federal para dar apoyo en términos de seguridad, porque si bien no se pueden prevenir todos los incidentes, es una manera de, si viene alguien a atacar, cuando hay un policía es menos probable que lo vayan a hacer. También tenemos otro tipo de esfuerzos en Estados Unidos, en Europa, donde las manifestaciones, si bien por razones de libertad de expresión se puede hacer protestas en cualquier lugar, con tal de que tengas un permiso, que esas protestas no sean en los alrededores de las sinagogas, de los colegios judíos, de los negocios que tienen dueños judíos. O sea, tú protesta. Y si tú quieres protestar así, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, estés exagerando, lo haces, pero no en una zona donde intimidas a los judíos que son el resultado de tu protesta y que pueden venir a atacar porque ven que ese es un lugar donde se puede permitir las protestas. Entonces, tenemos esfuerzos como ese. También tenemos esfuerzos en contra de ciertos políticos que dicen mentiras y que tienen una audiencia y unos seguidores enormes, un grupo de seguidores enormes y que sean más responsables con lo que dicen o no dicen. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita una petición
para reclamar algunas de las cosas que dijo el alcalde Mandani y tenemos un monitoreo de todas las cosas que están sucediendo en el ambiente del alcalde Mandani que directamente están afectando la vida judía de Nueva York. Ese tipo de esfuerzos se pueden hacer a nivel local y a nivel de tratar de conseguir esa protección de quienes tienen que proteger a todos los ciudadanos. No hay razón para, de alguna manera, no proteger a los ciudadanos judíos, que como te digo son en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, el 70% de las víctimas de los crímenes de odio. ¿Y han tenido algún resultado con Mamdani? Es un tema en desarrollo. Desde el principio, incluso cuando era candidato, nos dimos cuenta que su retórica es una retórica sesgada, una retórica llena de desinformación. Como activista universitario, incluso, tenía posiciones muy radicales. Entonces, no era ninguna sorpresa que esto iba a suceder. Y hicimos tenemos en nuestro sitio web un, una página que se llama el Monitor Mandani, ¿no? De Mandani Monitor. Entonces ahí uno puede ver cosa por cosa, cosas que ha hecho. Incluso a veces dice cosas que suelen o se ven como protección, les deseamos buena, Buen Tisha B'Av. Tisha B'Av memorable, que si sabemos, si supiera realmente lo que es Tisha B'Av, estamos conmemorando las dos destrucciones del templo en Jerusalén, cosa que él no reconoce. Obviamente es un tema político y es un tema que nos preocupa no solamente por la posición como alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos y una de las ciudades más importantes del mundo y la ciudad donde más judíos hay en el mundo, todo eso entra a colación. Sin embargo, también nos preocupa mucho lo que es el DSA, que es el Democratic Socialist of America, este partido que en América Latina lo conocemos muy bien con el chavismo y con otros esfuerzos que se han hecho en otras épocas de este antiimperialismo, de este antisionismo, de ataques a Israel, etcétera, porque sabemos que no puede terminar bien para los judíos este sentimiento de exclusión, de tener que adaptarse a una política y a una conversación sumamente anti-Israel, antisionista, antisemita. Eso nos preocupa mucho, que es este ecosistema en el que está operando un poco algunas de las elecciones en el país, donde son grupos mucho más radicalizados de izquierda. ¿Tú crees que si se termina la guerra, eso pase o ya quedó, ya llegó para quedarse? Creo que llegar a niveles del 2022, antes de ese fatídico 7 de octubre, va a tomar mucho tiempo, sobre todo por los vientos que soplan, no solo de lo que acabamos de escribir del radicalismo de izquierda, sino también y de lo que hablamos antes de los grupos radicales yihadistas, pero también de grupos de derecha que también amenazan y atentan contra, de ultraderecha obviamente, contra esa paz y esa protección judía, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un nuevo normal, lamentablemente. Si miramos del 2021, 22 creo, hasta el al 2025, 90.000 incidentes en total en estos 7 países. Eso no se va de un día para el otro. Requiere mucho esfuerzo como el que estás haciendo tú para aclarar, para poder educar, como el que hacemos nosotros desde IDL, como el que hacen nuestros aliados, que también tenemos muchos aliados que hay que celebrar y agradecer por alzar la voz, porque muchas veces no es su protección que está en juego, pero igual nos quieren proteger. Así que yo tengo el optimismo no se puede perder de que poco a poco, paulatinamente baje, pero sí, definitivamente, siempre que hay guerras en el Medio Oriente, falta de entendimiento, ahorita agresiones contra el único Estado judío, lamentablemente lo vamos a sufrir. Quiero felicitar muchísimo a IDL y a IDL por tenerte a ti como la directora para América Latina. Y te quiero decir, unámonos
y vamos a trabajar juntos y estoy segura que eso va a mejorar. Amén, May. Y de verdad, otra vez, te felicito por todos tus esfuerzos. Me encanta leerte, me encanta leer Enlace Judío. Y bueno, 100% ese llamado a unión, aquí me tienes del otro lado del charco. Claro que sí. Un abrazo, Eliat. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ti.